Sin importar la edad que tengas, seguro creciste escuchando un montón de cuentos sobre lo peligroso que es salirse del molde. Cambiarse de carrera, dejar el trabajo, irse de viaje parecían ser totalmente una locura. Hoy las cosas han cambiado muchísimo y este podcast está aquí para demostrarte que hay mucho más detrás de los mitos y que todos podemos vivir la vida que realmente nos gusta. Junto a mis invitados vamos a romper creencias, desafiar juicios y abrirnos a un mundo lleno de posibilidades. Si estás aquí es porque sabes que hay mucho más para ti. Y aunque no tengas claro por dónde empezar, déjame decirte que este es tu lugar. Bienvenidos a Son Solo Cuentos. Bienvenidas y bienvenidos a Son Solo Cuentos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este espacio que he creado para conectar con personas que se atrevieron a vivir la vida diferente. Y les hago este recordatorio porque hoy van a conocer el concepto de este podcast personificado en una mujer que me escribió y me dijo: Vanessa, quiero contarte mi historia. Cuando me va contando su historia, me voló la cabeza. Y sinceramente, yo sé que muchos aquí nos hemos imaginado dejando el trabajo estable, dejando la rutina y lanzarnos a vivir nuestros sueños, pero la mayoría de las veces nos quedamos en eso, nos dejamos en nuestra imaginación, ya sea por la edad que tenemos, por lo que ya hemos construido, por la comodidad, por el temor a la incertidumbre. Pero hoy les traigo una persona que de hecho lo hizo, salió de su imaginación para ir a construir la vida que ella quería vivir. A sus 40 años, después de 20 años siendo profesora, decidió apostar por ella el todo por el todo y hoy, hace 2 años y unos meses, vive su sueño de recorrer Chile con su proyecto Parqueando. Pero este episodio la verdad es que no se trata de vivir en carpa ni de los 47 parques nacionales que Laura está recorriendo, sino de los ovarios que hay que tener para hacerle caso a la voz interna, sin importar la edad y atreverse a vivir como lo deseas. Laura nos viene a enseñar que cuando ese es el camino, las puertas se abren de par en par a tu favor. Así que este episodio, chiquillos, es súper revelador y te invita a reflexionar sobre cómo estás viviendo tu vida, qué tan alineado o alineada estás con lo que realmente deseas para ti. Y te prometo que cuando termines de escuchar este episodio serás una persona distinta. Así que con esto le quiero dar la bienvenida a Laura, una mujer hermosa brasileña que hoy nos trae muchísimo valor a Son Solo Cuentos. Bienvenida al podcast, Laura. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Bien, súper bien. Acá atravesando una tormenta, pero Sí, cuéntanos, ¿dónde estás? Yo te veo ahí, dichosa, en tu palacio. bueno, esa es mi carpa, el palacio. Estoy acampando cerca de Punta Arenas, un poquito después del aeropuerto, en un parque que se llama Parque Chabunco. Ya es la segunda vez que vengo acá. Estuve acampando acá en verano y ahora esos días de otoño como que entre dos expediciones. Uy, qué espectacular. Nos va a tener que poner en contexto y para eso quiero que te presentes. Yo no quise decir mucho, prefiero que cuentes tú tu historia en un resumen para que nos pongas en contexto y te presentes como más te guste. Em, Bueno, como tú dijiste, yo ya llevo mis 4 años acá en Chile y hace 2 años y 4 meses y algunos días que estoy en la ruta. Estoy realizando, cumpliendo un proyecto personal que es un sueño también de recoger todos los parques nacionales de Chile. Entonces, yo por lo general me voy moviendo a dedo, siempre con la carpa y así voy viajando, me quedo en los parques más días cuando se puede, de acuerdo con las actividades que tenga para hacer allá. Y, y bueno, y ahora estoy terminando de recoger los parques de Magallanes. Wow. Laura, yo soy chilena, pero no tengo idea cuántos parques nacionales tenemos. Ahora son cuarenta y ¿Cuántos siete. son? 47. ¿Y cuántos Sí, llevas recorrido? yo llevo 42. Un montón. 42 parques se has Sí, hecho en 2 años y 4 meses. sí. Wow.
Lo que pasa es que yo tampoco me apuro mucho porque en realidad Ujú, el proyecto es algo que quiero terminar en su momento, pero también fue más o menos la excusa que me di para salir y intentar vivir una vida de otra forma. Entonces, yo voy avanzando despacio a los parques. Hay muchos parques que yo visito 2 veces, por ejemplo, a veces más veces, si tengo la posibilidad de visitarlos en estaciones diferentes. Yo a veces hago algunas pausas por razones estratégicas también. Entonces, ujú. em, el proyecto es como que el hilo conductor, pero más que nada las ganas de vivir la vida de esa forma. Me está encantando y lo más divertido es que yo claramente tengo ese tipo de preguntas, pero como que van al final y yo digo, wow, ¿qué hago? Empiezo por el final, podría estar. Pero en realidad quiero que primero nos ayudes a contextualizar tu historia. Ya. ¿Cómo, quién era, dónde estaba Laura antes de empezar con este sueño, con este proyecto personal? ¿Quién eras? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y en qué minuto dices, esto ya no es para mí y voy a hacer esto otro? Yo estuve trabajando 20 años en la educación como profesora. En los últimos 7 años trabajaba como profesora de alemán en diferentes colegios alemanes. Y había venido a Chile para trabajar en uno de esos colegios y después del primer año de trabajo, que fue el segundo año de la pandemia, yo estaba muy agotada, estaba haciendo una travesía, la travesía de Cerro Castillo, y pocos días después iba a hacer la travesía del Parque Patagonia. Entonces estaba haciendo Ok. Cerro Castillo por segunda vez y iba a hacer Parque Patagonia por primera. Y entonces yo empecé a pensar que yo no quería estar haciendo otra cosa. Yo no quería estar trabajando todo el año para llegar a fin de año y me dar el lujo de hacer algunas travesías, algunos trekkings, algunos ascensos, para después estar todos los otros meses como que encerrada esperando el momento de salir de nuevo. Entonces yo pensé, yo quería hacer Oh, sí. solamente eso, yo no quiero hacer otra cosa de entremedio, yo quiero que este sea mi entremedio. ¿Por qué no se Que puede? eso sea el todo. Y ahí yo Claro. pensé, pucha, es que cuando uno está caminando igual logra desarrollar los pensamientos de una forma más interesante. Permiso. Sí. Entonces yo pensé, si me organizo bien, ¿no? Yo no tengo hijos, mis padres aún son independientes, no necesitan mi ayuda. Y entonces pensé, si me organizo bien, tengo la posibilidad de hacerlo. Y ahí empecé a trabajar Wow. en esa idea y cuando terminé la segunda travesía del Parque Patagonia ya tenía el nombre del proyecto, la idea de cómo lo iba a hacer y todo ya como O que sea, te lanzaste pensado. con todo. Sí, y ahí trabajé un año aún para ahorrar más Ok. plata, para como que terminar de refinar el proyecto, estar segura que de verdad que yo quería hacer eso, como que tomar esa decisión más veces, hacer mi despedida interna de la educación y cerrar ese capítulo. O sea, tú ya con esa, cuando empezaste a tomar esa decisión, cuando empezaste a trabajar en tu proyecto, como dices, te diste un año como para seguir Ujú. replanteándolo, Sí, seguir cubriendo todo. Qué bien, sí, qué bien. O sea, fue un proceso largo sí, sí, también. Igual, o sea, no, largo entre comillas, porque un año pasa volando. pero igual fue, y ahí, por ejemplo, yo hice el Instagram del Ujú, proyecto en abril de 2022 y empecé a viajar en enero de 23. Entonces, lo que yo hacía era ajá, ir contando la historia de los parques que yo ya conocía y los parques que yo había visitado aquel año, como que para mm, mostrar mi historia en los parques antes de empezar el proyecto y ya. para ¿Y qué desarrollar. esperabas con eso? ¿Cuál era la idea? Quería desarrollar el estilo de texto, el estilo de publicación, el trabajo con las fotos. Yo ya quería empezar ese trabajo antes de empezar el Ya, proyecto mismo, ok, para desarrollar qué mi buena. propio lenguaje, mi propia forma de
de contar y pensar qué contar y ir presentando mi proyecto a otras personas también, buscando apoyos diferentes y en fin. qué lindo, Laura. Oye, entonces tú me decías que ahí fue también después de ese año cuando decidiste cerrar el capítulo como profesora. Ujú. O sea, cuando tomaste la decisión, tú dijiste, yo no vuelvo a ser profesora. Eso ya lo cerraste, eso es un hecho, te Sí, despediste. sí. Yo, o sea, cuando empecé el proyecto decía, no tengo ninguna intención de volver a la educación, al contrario, o sea, tengo ese tiempo para lograr descubrir otra forma de generar recursos, pero la idea es no volver. Obviamente, si me pongo en apuros muy grandes, uno no sabe el día de mañana, pero el plan era de verdad como que dejar lo que es la vida docente y buscar otras formas. Pero claro, es que cuando uno también cierra la puerta, me da la sensación que tiene mucho más terreno para mirar hacia adelante y construir hacia adelante en vez de volver atrás. Ujú. Y yo tenía Entonces, la idea de que yo estaba haciendo una apuesta en mí misma, una apuesta en lo que yo sería capaz de lograr a partir de ahí, a partir de ese tiempo, estando en terreno y, y eso, pero qué como que lindo. era parte del proceso, era que yo quería salir de la educación, perdón, pero no sabía exactamente a dónde quería llegar, pero me daría ese tiempo para buscarlo. Me parece espectacular. Espectacular y muy valiente. Súper valiente. Oye, Laura, yo quiero compartir con la gente que nos escucha que tú tienes 43 años, Sí, ¿cierto? Y que usualmente, mira, yo sé que el público que nos sigue acá va más o menos con mi edad, entonces estamos entre los 30 y los 40. Y la mayoría de las personas que están aquí sé que sienten mucho miedo, me incluyo muchas veces, en lanzarse a vivir una vida diferente. Por eso tu historia me parece demasiado inspiradora, porque básicamente dejaste tu estabilidad, tu trabajo de 20 años, lo que sabías hacer muy bien, a tus 40, 41, algo por ahí. sí, sí, creo que Y yo, fue a los 41, sí. y yo sé que a esa edad ya estás grande y que probablemente vas por la vida tomando tus propias decisiones, pero ¿tuviste miedo en algún minuto de la decisión que estabas tomando? Em, sí, o sea, claro que sí, porque era como que dar un paso en el vacío, ¿no? Y hay muchas Claro. cosas que yo sé ahora y que me mantienen en la ruta que yo no sabía en aquel entonces. Entonces, hay herramientas que yo desarrollé para lidiar con inseguridades, para lidiar con la vida que tengo ahora y que yo no las tenía en aquel momento. Entonces, pensando hacia atrás, Claro. en la persona que tuvo que tomar esa decisión, que no es la Sí, misma persona que te habla ahora, sí, seguramente. definitivamente. Capaz que por eso igual me Y quise dar el año, como que para pensarlo, para estar segura que de verdad que para tomar esa decisión como que sí o sí, o es eso o no, pero con a claridad. conciencia. Sí. Bien, eso es una manera, porque te iba a preguntar cómo lo habías enfrentado, cómo habías tomado o cómo habías adquirido ese coraje para traspasar ese miedo. Y me imagino que fue a través de ese tiempo que te diste como para marinar la situación y que Ujú. realmente fuera lo que deseabas. Pero yo pienso que dar estos pasos, ese tipo de paso, yo ya los había dado anteriormente en mi vida en otros momentos. Cuando me fui de Brasil, bueno, yo me fui de Brasil hace 19 años prácticamente y me vine a vivir acá en el sur de Argentina, a Río Gallegos. Sin hablar la Ya, lengua, tenía alguna posibilidad de empezar a trabajar, pero tuve que lidiar ahí con un montón de inseguridades. Cuando me fui a vivir a Alemania, 2 años y medio después, fue más o menos en la misma situación, sin saber exactamente cómo lo iba a claro. solucionar, pero con un tiempo y con una plata para como que empezar a dar las primeras vueltas, pongamos de esa forma. Entonces,
yo ya había enfrentado ese tipo de situaciones, pero en un ambiente más calculado, o sea, no para vivir en la ruta, pero cambiando de país y todo Claro, eso. Entonces creo que eso igual me dio un poco de condiciones de hacerlo en una escala macro, que es de salir, pero para no vivir en ningún lugar. Porque siempre era antes, yo me claro. cambio de A para B, pero ahora fue, yo me voy nomás. Y ahí veremos. Claro, tienes razón. O sea, tú decías, ya habías tenido varias ocasiones donde habías saltado el charco, esto de Ujú, iniciar de cero en otro lugar, sí. ¿cierto? Que básicamente el pasar miedos, yo siento que se trabaja igual que un músculo. Como que Ujú, mientras más te sí, pongas fuera de la zona de confort, sí, más coraje tienes la próxima vez. Así sí, que entiendo totalmente. perfectamente. Genial. Pero incluso así, ya con este coraje, que un poquito ya más entrenado, con tu edad, con este año que te tomas, yo no sé si te importa, ¿no? Pero me encantaría saber cómo reacciona tu entorno, tu familia, tus amigos, tus colegas. ¿Qué tipo de comentario tienes? ¿Qué te llega? ¿Qué feedback te llega después? Em, yo cuando conté a las personas más cercanas de ese proyecto, la recepción fue muy buena, así de todos lados. No hubo Qué bacán. nadie que me dijera cosas tipo, ay, no sé, pero míralo bien, ay, es peligroso, ay, pero en realidad, bueno, las personas que me conocen, que acompañan mi historia de vida, podían esperar ese tipo de cosas de mí. No fue una cosa tipo, Laura, pero tú, no, era tipo, ¿quién, quien me conoce lo vio, que me conoce bien lo vio con muy buenos ojos, así de tipo, ay, qué bacán, un año sabático. Y Ah, bueno, no era, al principio estaba planificado como un año porque fue el tiempo que lo planifiqué al principio. tenía Al cierre. principio tenía cierre, pero más Ok, que nada para que yo tuviera un tope, así tipo, lo voy a hacer un año y después ahí veo qué hago. Pero bien, no quería sí. tomar la decisión por más tiempo. Pero yo creo que la reacción más importante y la más bonita fue la reacción de mi mamá, que fue una de las primeras personas que yo conté. Y ella me dijo Ujú. que no hay una tormenta de viento importante ahora. Acá estoy protegida igual, pero se escucha afuera y es una tormenta que hay alerta y todo. Y ahí la señal se pone un poco ¡Ah! inestable. ¡Ay, ay, ay! Ya, Laura, seguimos grabando. Esto no ha Seguimos parado. grabando. Ok. Yo no lo corté porque yo dije, Laura va a volver. Y bueno, seguimos Ya. entonces. Mira que, Laura, estás. ¿Dónde estás específicamente? Me olvidé. Punta Arenas, en la región de Magallanes. Y en la puntita de Chile. Me Sí, encanta. Está en Punta sí. Arenas. Con una ventolera increíble. Si ella se sacara los audífonos ahora mismo, ustedes escucharán la tormenta que se le viene. Y la mujer ahí está, tranquila, contenta, feliz de estar ahora compartiendo con nosotros. Me encanta, o sea, más in situ no podemos estar. Estamos realmente desde la carpa de Desde Laura, la carpa. donde vive hace 2 años, 4 meses, en el palacio, ¿cierto? En el palacio, exactamente. Me encanta. Se llama Palacio, se llama la carpa de Laura. En Oye, realidad Laura, yo vamos tengo dos carpas, ¿Sí? mira. Tengo una grande, que es donde paso invierno, Imagínate. y la Ajá. grande se llama Castillo, y la más chica se llama Palacio. Me Así encanta. que Después son vamos a mis entrar. propiedades. Son tus propiedades, imagínate. No cualquiera tiene un palacio y un castillo. No. Oye, Laura, nos estabas contando algo muy lindo sobre, vamos a Ujú, recapitular, porque ahí quedó sí, como desconectada sí. la señal. Nos Ujú, estabas contando sobre lo que tu mamá te había dicho, de sí. cuando le habías contado sobre tu decisión. ¿Nos podrías contar de Bueno, nuevo cómo fue claro, eso? claro. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, cuando le conté a mi mamá dijo que, bueno, escuchó con mucha atención y después me dijo que era importante que existieran personas como yo en el mundo y que
y que hubiesen personas que tomasen ese tipo de decisión y que hicieran ese tipo de proyecto. Porque me decía que es importante que vengan personas para quebrar las reglas, para hacer lo impensado, para hacer cosas que no se piensan, cosas absurdas, no sé. Tal cual. Entonces, y como es una persona que me conoce hace mucho y que sabe que yo nunca fui una persona que cuadré mucho en las estructuras, siempre transité por las cosas, pero sin dejarme encerrar mucho por ese tipo de molde, de formato. Mm, Entonces, yo sentía que para ellos, aunque fuera una idea medio loca, era algo que sería posible de pensarlo para mí, ¿me qué entiendes? lindo. Me encanta lo que traes porque primero lo conversábamos también fuera de Ujú, cámara, conversábamos que claro que si nos ponemos a pensar, el mundo se ha construido de la forma que se ha construido gracias también a personas valientes que han salido del molde y que han querido hacer las cosas distintas. Sin ir más lejos, la gente que fue a otros continentes, ya sea por bien o por mal, pero a conquistar sí, distintos terrenos, gente que ha inventado cosas que mucha gente le dijo que estupidez, qué locura. ujú, Tanto, hay tanto que sale de ahí, sale de esa raíz de que voy a salirme del molde, voy a salirme ujú. del sistema. Me encanta lo que dice tu madre. Oye, y con esto mismo, ya está, ya cuentas tu decisión, tu familia te apoya, etcétera. ¿Tú imaginaste? O sea, porque cuando uno toma una decisión, como que uno se imagina que viene. Tiene al menos una Ujú. película, se arma en la cabeza. ¿Tú imaginaste que la vida que ibas a tener iba a ser más o menos de lo que tienes hoy? ¿O qué imaginaste? Yo pensé que iba a ser más difícil, más cansador. Pensé que iba a tener momentos molestos, situaciones difíciles de pasar. eh, Pensé que podría ser más peligroso. em, Pensé que me iba a cansar de esa vida después de un año, por eso como que me propuse hacerlo un año porque pensé capaz que después no voy a querer más estar en carpa. Lo que de hecho Ujú. pasó, pero yo empecé a acampar entonces sin carpa, porque fue justo un periodo que yo estaba en el desierto, entonces ya no hacía falta armar carpa y yo hacía el puro vivac. Entonces me Ajá, cansé ajá, de la carpa, empecé a dormir mucho en refugio de montaña y todas esas cosas, ajá, pero ok, como que pero, armaba la carpa en los momentos necesarios, pero seguía con ganas de estar en la ruta. Ahora como que tengo de vuelta el apego que tenía con la carpa al principio. Sí, creo que en esas regiones donde hace más frío, uno como que necesita es tu estar refugio. más encerradito, sí, por el agua también. Así que eso, yo Oye, creo que tenía una visión un poco más negativa y un poco más pesimista, de lo que sería vivir así. wow, o sea, te ha sorprendido para bien todo lo que has Sí, construido. sí, Y sí. mencionaste que pensaste que iba a ser más peligroso, y que iba a ser más incómodo, y obviamente me encantaría preguntarte cómo ha sido para Mm, ti, como mujer sola que acampa en ujú. distintos lugares. Yo sé que el sur de Chile es bastante seguro, pero ¿cómo te has sentido tú personalmente? Em, Fue en ese sentido fue mucho más tranquilo de lo que yo esperaba, incluso porque yo acampo a veces en camping, pero si tengo la posibilidad de acampar en algún otro lugar que sea gratis, yo siempre voy a preferir esa posibilidad. Me ha tocado también dormir cerca de la ruta o acampar Mm, cerca de las fronteras en el norte. Y yo en realidad no tuve ningún problema en ningún momento. Las ah, pocas situaciones que alguien se acercó a mi carpa fue para traerme agua, fue para preguntarme si yo estaba bien, fue para ah, ofrecerme algún tipo de ayuda, sino por lo general la gente no se acerca, uno está en su carpa, está tranquilo. qué Em, bueno.
Qué Nunca, bueno. nunca tuve ningún tipo de situación desagradable, al contrario, o sea, yo donde esté, armo mi carpa con el debido respeto, obviamente, no en un sitio que es privado, no, hay sus Claro. limitaciones, pero en realidad súper, incluso en el norte, yo cuando entré en el norte me quedé 6 meses, entonces acampé por todo el norte de Chile y en muchos lugares hice Guau. vivac, o sea, no dormí ni en carpa, dormí ahí nomás a la Es intemperie. abro Eso significa el vivac, por si acaso. Te iba a decir que Mm. explicaras qué era, pero eso significa. Oye, Y qué entonces yo lo valiente, sentí mujer. siempre, siempre muy tranquilo, así en ese sentido, incluso de eso, de llegar a un punto de no necesitar más la carpa y Qué bueno. Oye, ¿y tú te acuerdas que, porque claro, ya han pasado 2 años, 4 meses, y como bien dices, tú eras una persona y ahora eres otra. Partiste con sí. ciertas herramientas y ahora tienes otras. Pero, ¿tú recuerdas qué fue lo más difícil los primeros meses de esta vida, después de haber dejado tu casa, tu zona de confort? Sí, yo creo que lo más difícil en los primeros meses fue un otoño muy lluvioso que me tocó en los lagos y donde el clima estuvo realmente muy malo, llovió mucho, a veces uno estaba días y días en la carpa esperando una ventana de buen clima y no llegaba a la ventana. Y ahí yo estuve 15 días acampando en Isla Tenglo, que es una isla que está enfrente a Puerto Montt. Y ahí Ay, sí como la que no conozco. tenía, sí, ahí estuve acampando en la playa. No tenía dónde colgar las cosas porque estaba siempre lloviendo. Entonces llega un momento que las Mm. 2 zapatillas que uno tiene están mojadas, que las toallas están mojadas, que la mitad de la ropa huele mal, que uno no tiene dónde lavar. O sea, ahí en ese caso hay que pagar una lavandería sí o sí, porque uno puede llegar a tener cómo lavar la ropa, pero jamás va a tener cómo secarla. Y en minutos como esos, que son tan difíciles, que son tan incómodos, ¿nunca Mm. pensaste como, me retiro de esto? No, yo pensé eso, me retiro, pero en Chile uno tiene muchas posibilidades. Entonces yo cuando me cansé de ese otoño y en realidad desistí, dije ya me voy. Yo me fui, ¿Mm? me tomé un bus y fui a Talca, sí, tipo llegué a la Te fuiste terminal, al elegí un norte. bus que iba lejos y lo tomé y de ahí fui bajando. Y en algún momento Ah, que las lluvias otra vez, porque el primer año fue un año muy lluvioso y con muchas inundaciones, quedaron muchos parques cerrados por condiciones climáticas, por aluvión, fue un año súper claro, fuerte en como eso. Susana. Entonces, ¿Mm? cuando me pasó otra vez de estar agobiada así de los problemas con el mal clima, me fui a Arica, de una, Al sí. norte, y listo. Primero me Bien. fui de Temuco a Santiago, llegué en Santiago, pasó lo mismo, yo dije, no, estamos, yo no quiero ver la lluvia. Pero tienes razón, en Chile tienes todas las opciones climáticas, así que Ahí me tomé buenísimo. un bus, fui a Arica y estuve 2 meses sin ver la lluvia. En noviembre llovió en San Pedro de Atacama, por lo general no llueve en noviembre allá, pero ahí recién ahí me fue a ver la lluvia otra vez. Y ahí con los 6 meses que Buenísimo. estuve en el desierto, como que me tranquilicé un poco con la lluvia también y ya estamos de buenas otra vez. O sea, en vez de abortar misión, tú decidiste buscar otras opciones. Sí, En vez de, claro, en vez de, porque es frustrante también. Yo me imagino que después de sí, tantas cosas que empiezan a salir mal, obviamente uno se empieza a frustrar, pero aquí nos están mostrando la capacidad, la flexibilidad de pensar cuáles son las opciones antes de de, desistir. ay, de desistir, gracias, de desistir, exacto. Oye, ¿y cuál fue el primer parque? ¿Dónde empezaste? El primer parque fue una de las mayores aventuras hasta ahora, porque fue el Parque Bernardo O'Higgins. Ese parque tiene parte en la región de Aysén y parte en la Ok, región de Magallanes. Por lo general, la región que se visita es la de Magallanes, que es la que tiene los accesos.
y yo Ok. decidí hacerlo por Aysén. Entonces fui hasta Villa O'Higgins, que es la última ciudad de la carretera austral, donde termina la carretera. De ahí crucé en lancha hasta Candelario Mansilla, que son unas 2 horas cruzando, y de ahí empecé a caminar. Y ahí caminé por una península. Y al principio Wow. tenía algo de sendero. Yo había hablado con las personas de la ciudad intentando descubrir cosas y todo, y había unos chicos que hacían expediciones y el chico me dijo, mira, puedes hacer eso, esto. Y me mostró en un mapa, me contó un poco. Y yo incluso salí con crampones, con piolet, con casco, porque tenía la intención de llegar hasta el glaciar. No llegué Wow. nunca, Preparada. pero, pero iba así, con ese nivel de equipamiento. Y ahí empecé a caminar. Al principio había sendero, después ya no. Yo iba orientándome con el GPS del celular. Obviamente no tenía señal. Registré mi expedición antes saliendo ahí en la policía de Candelario Mansilla y como que tenía 8 días para volver. Y ahí fui como que siguiendo el camino que el chico me había dicho por un paso de montaña y todo, pero todo como que macro. Y ahí en algún momento encontré unas vacas baguales que me corretearon y que me estuvieron días siguiendo y mi vida era esa ahí, tipo días caminando, veía a las vacas me veían, a veces me correteaban, a veces me seguían, a veces dormían cerca de mi campamento y yo no Era en tu pude nunca. compañía. Sí, pero también como que me correteaban, también tenía ese riesgo, así que a veces tenía que salir Mm. corriendo de las vacas, con mochila, con todo, así, muy, muy desesperante. Y ahí yo nunca logré llegar Oh, al glaciar porque había un tramo que las vacas no me dejaron pasar y que yo mira después estas por abajo no vacas. llegué. Entonces yo tuve que elegir otro camino, hacer la vuelta en la península para lograr llegar de vuelta. Y ahí no había sendero, no había camino, no había información, o sea, nadie me había aclarado de esa parte porque yo tenía las informaciones para hacer otra cosa. Y lo tuve que Oh, descubrir todo sola, un terreno súper difícil, así, porque cerca del agua era acantilado, o si no era mucho cerro. Entonces, como que ¿Pero también te me tocó sentiste perdida en tormenta algún de. minuto? No, yo nunca estuve perdida, pero yo estuve la Ya. mayor parte del tiempo sin camino y siguiendo las huellas de las vacas porque era lo que mejor me acomodaba ahí. Pero las huellas de las Oye, vacas no llegan a ningún lugar, entonces uno tiene que ir cambiando de huella. oye, estas vacas entre que te Ujú. correteaban y te dejaban las huellas. Oye, qué loco. Sí, días sin comunicación, tipo 8 días sin comunicación. ¿No? Entonces, como que todo mi mundo era ese mundo de estar ahí en esa península con esas vacas Qué salvajes y loco. así empezamos el proyecto. Con toda. Oye, Laura, a mí me pasa, esto es personal, yo creo que a mucha gente le pasa, pero me pasa cuando creo que el ser humano cuando está en lugares de mucha naturaleza, de mucha amplitud, por ejemplo, estar en Ujú, las Torres del Paine, estar en, no ujú. sé, en los parques nacionales, uno se siente, la mayoría nos sentimos así, chiquitísimos, como Sí. que somos nada. Siento que cuando uno está en esos lugares se desconecta de esta sensación egocentrista de soy un ser humano que lo puede hacer todo Ujú. y, y te invade esta sensación de que eres parte de la naturaleza y de un todo. Y tú que lo Sí. vives a diario, Y ¿cómo es esa y yo sensación? considero que es una sensación muy importante de sentir todos los días, que uno se acuerde siempre de lo chico que es y de lo poco que puede con relación al clima, con relación a la naturaleza. O sea, que el ser humano de por sí tiene mucho poco control sobre las cosas y es importante tenerlo siempre ahí presente. Tú lo tienes presente a diario. ¿Cómo te hace sentir eso? Bien, y a veces lo tengo de otras formas que yo no conocía. Por ejemplo, mi última caminata fue por el Cabo Froward y ahí la caminata es completamente determinada por la acción de las mareas.
Entonces, Ok. cuando la marea está baja se puede caminar. Si la marea está alta no se puede caminar, no se puede cruzar los ríos y la diferencia es muy grande. Y mientras sube la marea uno va quedando sin espacios de campamento y dependiendo de la fase Mm, de la luna, las mareas altas son más altas o claro. las mareas altas son un poco más bajas. Y como uno está tiempo suficiente en terreno para ir acompañando esos cambios, por ejemplo, yo ahora tuve la posibilidad de estar muchos días sintiéndome completamente rehén del mar y de las mareas. No hay absolutamente nada que puedas hacer como ser humano en el momento que sube la marea. Lo único que puedes hacer Mm, es esperar. No, no existe nada que sola puedes hacer en contra de eso, ¿entiendes? No es como una caminata sí. que puedes poner más esfuerzo. No, tipo con el mar uno no vale nada, nada. Y esos días que yo estuve, además de esa sensación de las mareas, hubo un terremoto importante en Puerto Williams de 7.8 y ahí Mm. se hizo una alerta de tsunami para toda la región de Magallanes y creo que parte de Aysén Ah, también. sí, 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 ya sé cuándo fue, sí. Y yo estaba Sí, sí. justo ahí caminando en la costa, ahí con el tema de las mareas y todo. Entonces yo me fui a enterar unos días después porque no tenía señal. Y ahí yo lo que pensé Imagínate. fue, si las mareas ya me estaban haciendo lo que querían acá, imagina Sí. si viene un tsunami, uno no tiene tiempo ni de mirar. Entonces, No, ahí no, no te tendríamos ahorita mismo aquí no, hablando, no, no, no estaría conversando. esa entrevista. Entonces, yo ahora tuve esa posibilidad de sentirme mínima e insignificante con relación al mar. También conozco esa sensación en el desierto, también conozco esa sensación en la nieve, sobre un volcán. Entonces, es rico sentirla en diferentes ambientes así. Qué lindo eso, porque claro, en diferentes ambientes también es distinto. Porque siento que a nosotros los chilenos como que tenemos ese recuerdo de vez en vez. Porque cuando Ujú. viene el terremoto, ahí Sí, nos sí, acordamos todos que no tenemos sí, nada que hacer y que hay que esperar hasta que sí, la Tierra decida parar. sí, Siento sí, que eso sí lo tenemos muy como integrado. sí. Pero claro, me ha pasado también eso que dices como en distintos lugares y a veces es tan grande que a mí me ha dado miedo. Por ejemplo, una vez cuando subí el Ujú, volcán Villarrica y se ujú, escuchaba un sonido de tierra ujú. profunda, o sea, Sí, de lava, sí, que wow, que nada, o sea, yo digo, de aquí explota esta cosa y bueno, ya fue, o sea, hay que sí. entregarse a la experiencia y eso, como decíamos, somos tan microscópicos que Ujú, a tener ese recuerdo de vez en cuando, por lo menos para el resto, es muy satisfactorio para vivir más, para vivir mejor, para vivir más en el presente también. ujú. Yo me imagino que tú vives muy en el presente, ¿no? Sí, sí, y eso fue algo que tuve que aprender. Eso fue una de mis lecciones así con el parqueando, que es no vivir en el futuro o de un futuro que capaz que no va a llegar. A veces a mí me tocó de vivir algunos años en un lugar, pero en un futuro que me lo estaba proyectando y que en realidad nunca pasó. Entonces uno no vive ni el futuro que lo planificaba, ni el presente que lo tenía. Y una forma de lidiar con mis inseguridades, principalmente con relación al dinero, porque cuando uno tiene su sueldo todos los meses, tiene esa seguridad de que todos los meses empezamos de nuevo. Y, Claro, y yo empecé a tener que vivir con otro tipo de seguridad que es, tengo para hoy, sí, tengo para mañana, sí, tengo para la próxima semana, tengo. Entonces estoy bien. Y después vamos wow, viendo. O sea, obviamente yo me planifico con un poco más de tiempo, pero de no estar viviendo de algo que aún no pasó y puede ser que no pase, ¿entiendes? qué Y de ir espectacular, concentrándose en las necesidades del día. Entonces, para hoy, ¿tengo donde dormir hoy? Sí, estoy acampando acá, me quedo acá hasta mañana. Tengo la comida de la cena, tengo gas, tengo. Entonces tengo todo por el momento. Tengo baterías de celular, estamos, o sea, claro, por tienes lo ejemplo, esencial, un momento que yo estoy completamente satisfecha que se repite con cierta frecuencia es cuando tengo toda mi ropa limpia y seca
y mi celular y mi tablet a 100%. En ese momento yo soy una persona plena, Qué porque espectacular. Mira, la dicha con lo poco, con lo mínimo, una dicha que me traspasas a través de la cámara, me encanta. sí, así Oye, que soy Laura, feliz con muy poco. y hablando de esto mismo que nos cuentas de vivir con poco, de vivir el día a día, de soltar la seguridad de tener un salario Ujú, fijo todos los meses, de seguro quien nos está escuchando se pregunta cómo sostienes actualmente ujú. este estilo de vida. Bueno, yo estuve algún tiempo orando para ese proyecto, para que yo fuera la principal así financiadora, no sé cómo se dice, pero bueno, Sí, para sí. generar el recurso yo misma, más que nada, para poder vivirlo de mi forma. Y busqué algunos tipos de apoyo. Entonces, hay una marca, Atacama Outdoor, que me apoya con equipamiento de camping Bien, y todo lo relacionado, lo que es una muy buena ayuda porque yo siempre estoy en terreno, entonces siempre necesito las cosas sí o sí. claro. Y de buena Y calidad. sí, además. Y después el primer año estuve aún con algunas clases online que me aparecieron o con pequeños trabajos que a veces me salían, a veces algún tipo de voluntariado también. Y al final Ujú. del primer año empecé a trabajar en expediciones de alta montaña y fue algo que se dio de una forma muy mágica y por una Cuéntanos casualidad que de... me encantó a mí esa historia, cuéntanos. Yo tenía un amigo, el Miguel, que trabajaba en ese tipo de expediciones, subiendo el Ojos del Salado, que es la montaña más alta de Chile, y el Aconcagua, y él siempre le hablaba de mí a su jefe, el Hans, y decía, Hans, tú tienes que conocer a la Laura, que es mi amiga de Brasil, y habla alemán. Bueno, yo en aquel tiempo trabajaba como profesora de alemán en el Sí, sí. colegio alemán, y siempre me hablaba a mí sobre Hans. Laura, tú tienes que conocer a Hans, mi jefe, que es tremenda persona y bacán y bla. Y el día que ustedes se conozcan van a empezar a trabajar juntos inmediatamente. Y entonces Miguel siempre quedaba con esa publicidad y todo, y en algún momento me iba a juntar con Miguel en Laguna Verde y estaba en la ruta haciendo dedo, pasa un auto, va y vuelve, abre la ventana y me pregunta, ¿eres Laura, amiga de Miguel? Sí. Ah, yo soy Hans, su jefe, sube, te llevo. Y ese fue un viaje que tardó 5 horas y entre todo lo que conversamos y de cómo se desarrolló todo el tema, cuando bajé del auto, efectivamente ya estaba trabajando con Hans, que me ofreció hacer una pasantía en la expedición y ver si me gustaba y si yo me adaptaba a ese tipo de trabajo. Y bueno, entonces este mismo día conocí a Hans y empezamos a trabajar juntos. La primera Qué temporada buena. hicimos 3 expediciones y la última hora, la segunda, no salió mucha cosa, salió una expedición, pero sigo trabajando con Hans efectivamente, pero en la temporada de verano, que son cuando salen las expediciones. Buenísimo, buenísimo, genial. Y el resto ahí, al día a día. No necesita, bueno, me imagino que un estilo de vida barato de todas maneras. Sí, porque si piensas, bueno, yo por lo general no pago el terreno, entonces la casa la llevo yo. Claro. Viajo por lo general a dedo. Hay algunos pasajes que tengo que pagar, pero por lo general lo que se pueda a dedo. Y con la comida, cuando uno no tiene heladera, empieza a dejar de consumir los productos que por lo general son los más caros del súper, que son los que dependen de Mm. cadenas de frío. Se Mm, me ocurre algo. ya. Vamos, llévanos mejor a tu vida en la naturaleza, llévanos a tu palacio, porque yo estoy ahí Mm. contigo, dentro de tu palacio ahorita mismo. ¿Cómo es un día cualquiera en la Mm, vida de Laura? ya. Explícame. Eh, Mi vida tiene momentos diferentes porque hay los momentos que estoy en alguna expedición, en alguna travesía, y hay los momentos como hoy que son días de carpa, pero te voy a contar rapidito sobre cada uno. Si estoy en alguna Ya. expedición, por lo general me despierto más o menos temprano, desayuno, desarmo el campamento y armo la mochila.
Eso me lleva por lo menos 2 horas porque es una serie de tareas chiquititas. Esto se saca de acá, va Sí, acá. claro. Las cosas en la mochila tienen una posición más o menos específica, que van arriba, hay cosas que van en el medio, hay cosas que van abajo y hay que mantenerse esas posiciones para que yo pueda encontrar mis cosas en el oscuro. Claro, tienes todo ya posicionado. Todas mis cosas por el tacto, sé encontrar todo lo que sea necesario en el oscuro. Pero, por ejemplo, las linternas tienen que estar más a mano porque puede pasar que, no sé, me acuesto a dormir una siestita en la tarde y me despierto y está oscuro. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es la linterna. Bien. ¿Y qué pasa un día normal? Se sale a caminar y después se acampa de nuevo, se hace la cena y todo. Y en un día de carpa como hoy, yo por lo general, cuando hago día de carpa, o estoy trabajando en mis fotos o en mis textos o le estoy dando un poco de tiempo para la música. Yo viajo con mi guitarra, que no se ve de ahí, Ajá, pero está acá al lado mío, la Pamela, la y Pame. me acompaña, bueno, no me acompaña a los parques cuando voy a hacer alguna travesía, sino porque ahí necesito caminar muchos kilómetros, pero si no, siempre la tengo conmigo. A veces salgo a tocar en la calle también. Tiempo para leer, o sea, son las cosas que son importantes para mí, la música, la literatura, la escrita y bueno, la fotografía es un gusto nuevo, es algo que me empezó a interesar por mi proyecto, pero no Claro, era es algo que que me la verdad es que es llamaba la hermoso. atención antes. Y aparte en los terrenos que andas, sacar fotografías, yo a veces me río porque digo, yo sé que los fotógrafos del sur de Chile son espectaculares. Es que a veces uno dice, oye, Sí, pero es que donde uno apunte es espectacular. sí, es el tema, o sea, si saca así cualquiera, sale bien, va a salir bien, Ay, sí. sí, son hermosos. Es que son lugares tan hermosos. Yo el próximo año quiero dedicarle más tiempo al sur de Chile, que me falta tanto. Oye, ¿y cómo lo haces en los días así muy lluviosos o esos días más difíciles si te enfermas? ¿Qué, qué pasa? Yo no, desde que empecé ese proyecto nunca más me enfermé, Ah, tampoco me wow, lastimo, entonces no pasa que, ay, estoy con el pie muy raro y en situaciones muy específicas, así, tipo, no sé, el año pasado mira, tuve un pequeño esguince en el pie, pero porque estaba esquiando y estaba haciendo, no estaba prestando atención y ahí me caí mal, así. Pero al otro día estaba esquiando de vuelta, entonces como que ya, eso es una cosa. La otra cosa es, todas las cosas que tengo se me curan muy rápido. A veces ando medio moreteada de andar saltando troncos, esas cosas, pero a los 2, 3 días se me van desapareciendo. debe ser que estar en la Em, naturaleza te rejuvenece, como cuando uno, mientras más jóvenes, más fácil se te van las marcas, las heridas y todo. Mira, yo lo atribuyo a aumentos de masa muscular, esa es mi aclaración científica, sí, porque cuando uno tiene más masa muscular, eso favorece todo ese tipo de procesos de cicatrización Mm, y de recuperación. Y yo hago mm, mucha actividad física y siempre, entonces yo entiendo que un mi cuerpo montón. ahora vive y estoy muy expuesta al clima, entonces mi cuerpo como que se acostumbró a reaccionar a diferentes Mm, tipos de situaciones, entonces ya salta claro. de una para la otra más rápido, ¿entiendes? Mm. Oye, Entonces, eso y me la trae otra a cosa que pensar. hago, que Sí, hago perdón. mucho, yo duermo mucho. En los días feos, en los días desagradables, yo me acuesto y Sí. duermo y descanso. Que eso en la vorágine del día a día a nosotros de hecho nos cuesta un montón, porque una Sí. cosa es irse a acostar y otra cosa es de Ujú, verdad descansar. No ujú. me pasa. Oye, qué lindo. Esto me lleva a preguntarte, em, ¿te preparaste antes de iniciar este estilo de vida de que implica tanto esfuerzo físico? Sí, sabes que yo me estuve años de una forma consciente, pero inconsciente, entrenándome, que era conscientemente lo estaba entrenando, pero yo no sabía exactamente que era para eso. Y hoy mirando hacia atrás, yo entiendo que
En algún momento, por ejemplo, en Uruguay, yo vivía en Uruguay ¿Mm? antes de venir a Chile. Yo Ya. decidí que iba a intentar siempre ir y volver al trabajo caminando, o por lo menos volver y tener todas las semanas un promedio entre 25 y 50 kilómetros caminados. Ajá. Para quedarme con los pies Es un más montón. duros, para que no me salieran ampollas, y eso hacía con los zapatos que iba a trabajar, no eran con cosas de caminata ni nada, porque la idea era, yo quería tener los pies más resistentes para que cuando llegara el verano y fuera a hacer mis travesías, que no tuviera ampollas, que no tuviera ninguna Ah, ya, cosa. mira. Y Okey, eso lo cool. empecé a hacer el 2018 porque, bueno, siempre me gustó mucho hacer el trekking, en algún momento empecé a dedicarle más. Ujú. Y Bacán. ahí en Uruguay en aquel tiempo, no eran todas las casas que tenían calefacción, entonces muchas veces uno se iba a vivir en una casa y tenía que decidir cómo lo iba a hacer. Y ahí una vez Ujú. que me cambié, yo dije, no, yo no quiero más tener calefacción. Yo quiero tener la piel un poco más gruesa, un poco más de cuero, aguantar los fríos cuando estoy Ah, guau, acampando, cuando hago montaña y no sé qué. Ahí yo empecé guau. con una ya me gustaba ir al súper, pero de siempre volver con peso, ahí me cambié de casa, cambié para una casa a 600 metros de distancia. Yo cargué 80% de mi mudanza en la mochila y en valijas, porque lo hacía caminando, subiendo escalera y todo. Oye, pero mujer, si te preparaste, y qué loco Y que haya sido esto, inconsciente. mira, y eso te estoy hablando del 2018, estamos 2025 ahora. Entonces yo antes Guau, de venir a Chile ya tenía eso, que tenía que incorporar todas las cosas del verano en mi rutina. Y incorporar las cosas era subir escalera, cargar peso y no ocupar buenísimo. calefacción. Entonces, yo creo Oye, que todo eso qué me fue gran. preparando también, de hacer eso a Es un que nivel seguro. diario. Seguro que sí. Qué bueno lo que nos compartes, como que me expande la cabeza porque, claro, una cosa, por ejemplo, que es lo que hacemos la mayoría, no sé, los hombres van a jugar al fútbol, muchos de nosotros, mujeres y hombres, vamos al gimnasio a esta edad, pero muchas veces lo pequeño lo dejamos de lado. Yo muchas veces prefiero Ujú, usar el ascensor en vez de ujú, la escalera, pero después digo, ujú, ah, pero voy al gimnasio. ujú. ¿Cachai? Como que lo mínimo lo empiezo a Sí, apartar porque puede ser a veces un poco incómodo, esa es la palabra, yo creo, ujú, porque por nada más, no ujú, es que no pueda. ujú, Y claro, y acá nos estás dando lo contrario, o sea, lo significativo que puede ser eso mínimo ujú. constantemente Sí, para sí. luego me quedo Y con esta eso, entonces yo enseñanza. creo que internamente yo me fui preparando físicamente adentro de mi rutina, adentro de mi vida, como que incorporando esas cosas hasta el momento que yo saqué las otras cosas y quedó solamente eso, pero fue una cosa Mm, que, ¿entiendes? O sea, yo ya venía con cosas de cargar peso, de cargar las cosas para acá y para allá. Ahora cargo toda mi casa, pero fue de claro. alguna forma un proceso. Oye, y Y después de todo esto, que ya llevas tanto tiempo, iba a ser un año. ¿En qué minuto tú dijiste, te diste cuenta que ya no iba a ser un año? Cuando yo no quería tomar la decisión antes, porque yo pensaba que la persona que voy a ser en el momento de tomar esa decisión es una persona diferente de la persona que soy ahora. Entonces yo no puedo elegir Claro, por una Laura que aún no sé quién es, sabiendo todo el impacto que ese proyecto va a tener en mi vida. Y ahí en algún momento claro, me vino una idea muy clara, que fue, cuando llegue el momento de tomar la decisión, yo ya voy a tener la respuesta. No me tengo que ok, preocupar con eso antes. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión, yo ya estaba trabajando con sueldo en una de las expediciones de Hans y tenía clarito que quería seguir y que tenía los medios para seguir en ya. terreno. O sea, Entonces, la seguridad también de poder tener un trabajo, ¿también eso te impulsó a seguir de pronto? sí, porque de alguna forma las expediciones que yo trabajé en el verano, después de un año en la ruta,
me dieron una buena cantidad de plata para seguir el próximo año. Entonces, yo además que no gasté Bacán. todo lo que tenía, empecé a generar. Entonces, en aquel Eso, momento no había ninguna duda y no había ninguna pregunta, o sea, en aquel momento la respuesta era qué más que lindo. clara. Y ahí yo aprendí a no anticiparme a las decisiones. Tipo, ay, ¿qué voy a hacer en un año? No sé, pero en un año, cuando tenga que tomar esa decisión, lo voy a saber. Y si no Mm, sé, lo improviso, pero en el momento, no antes. qué buena. Claro, como decíamos, vives realmente el presente. Y a mí me gustaría saber si hay algo que extrañas de tu vida anterior. Yo a veces extraño cosas muy puntuales, por ejemplo, después de 6 meses en el desierto, yo extrañaba tomar bebidas frías, ¿entiendes? Algo con hielo. O, Claro, o pero son muy cosas que puedes conseguir, ¿no? eso, sea, claro, pero en terreno no, ¿Tú que extrañas una no, cama, un refrigerador? ¿No? ¿Nada de eso? no, no. Las duchas me gustan aún, pero puedo estar ya su buen rato sin ducharme, pero me gusta una buena ducha, lavarme el pelo, me gusta. Pero, por ejemplo, las camas, yo encuentro que las camas son demasiado calurosas. Yo las veces que duermo en una cama por lo general me molesta un poco porque para mí es mucho calor. Y cuando Mm, me quedo muchos días en una casa, no me gusta tampoco, aunque tenga todas las comodidades, porque yo me siento como que guardada en una caja y no me gusta. Me da la sensación de que me pusieron en una caja y que la vida está afuera y que yo tengo que salir de esa caja. he acampado muchas veces y me imagino lo mismo que las personas que viven en una van, que se van moviendo todo el tiempo. Yo me imagino lo que es vivir constantemente abriendo la carpa, o sea, abriendo esa puerta que uno en realidad pasa el cierre de la carpa y Claro, tener un panorama distinto, no sé si todos como los días, pero cada vez, y salir y estar en total libertad. O sea, claro, Es que la carpa es como un portal dimensional, así yo a veces duermo y al otro día me despierto, como siempre estoy cambiando de lugar, tengo que hacer la cuenta de, ay, claro, dormí en tal lugar, no sé qué, no sé qué. Entonces, cada vez que abro la puerta, hay un otro mundo ahí afuera y ya pasaron mundos muy diferentes. Adentro de la carpa sigue todo igualito, entonces te da esa sensación de familiaridad, pero yo digo que es un portal claro. dimensional, así tipo abro y está en otro lugar, así, El esa nombre de portal sensación. dimensional le queda, siento que le queda perfecto. Y el tema del clima, por ejemplo, de estar encerrada. En la casa uno está más protegido, pero por ejemplo, yo ahora estoy acá hablando contigo, pero estoy encerrada en un espacio más chico que una casa. Pero yo no Claro. estoy encerrada porque yo escucho lo que pasa afuera. Yo veo cuando anda un pajarito por allá picoteando el palito de la carpa. Yo escucho cuando llueve un poco, yo veo cuando sale el sol. Entonces uno está muy conectado a lo que está pasando, uno no está aislado del medio. Entonces, la sensación de estar aislada del medio ya no me gusta, no por mucho tiempo. Es que sí, ay, como que se me vienen muchos pensamientos de, por ejemplo, hay algo que yo extraño de mi casa, que habían muchos pajaritos en mi casa, muchos pajaritos. Entonces, a pesar de que las ventanas estuvieran cerradas, mi casa en Santiago de Chile, se Ujú, escuchaban los pajaritos siempre cantar, hablar, etcétera. ujú, Y acá yo tengo que hacer conciencia de eso, como para encontrar los pajaritos. Tengo que abrir las ujú. ventanas, tengo que o salir Ujú, hacia el exterior y a veces me doy cuenta que digo, como que ha sido bloqueado. Eso ya no se escucha, no está, a pesar de que están ahí afuera. Estas ujú, ventanas son, no sé, muy geniales, qué sé yo, pero no se ujú, escucha nada. Y claro, sí, pierdo el contacto con lo que antes me gustaba tanto, que al menos eran los pajaritos. ujú. Oye, querida Laura, pues ya llevamos una hora y me ha encantado todo lo que nos traes, todo lo que nos estás enseñando. Y me gustaría preguntarte, ¿qué cosas te ha enseñado la naturaleza que el sistema no pudo enseñarte? Em, Mira, yo voy a hablar de la naturaleza, pero sin excluir al ser humano así de la Ok, naturaleza. O sea,
perfecto. pero cosas que yo aprendí en esa vida que estoy llevando así. Aprendí a confiar que las cosas van a salir bien, a confiar que después de la tormenta viene la calma, a confiar que las cosas se restablecen, que tienen su tiempo propio, que no es el tiempo de uno. Aprendí a esperar. O sea, ya sabía, pero no Qué lindo. esperaba con tanta tranquilidad. Em, Uno a veces tiene una visión de la naturaleza como algo que puede ser muy potente, muy destructivo y incluso esa sensación de sentirse muy pequeño delante de los fenómenos de la naturaleza, pero al mismo tiempo me siento muy conectada con todo lo que está y me siento muy parte de todo lo que es. Entonces eso me genera un tipo de tranquilidad, de confiar en mis tiempos, de confiar en los tiempos de afuera y el tiempo de la naturaleza es el presente también, o sea, y de no estar proyectando y no es el hoy, es ahora, por ejemplo, ahora en ese momento lo que más importa es lo que estamos conversando, es la realidad que existe en ese momento. Entonces creo que me dio una cierta calma y me sacó un poco la necesidad estar haciendo cosas, de ser tan protagonista, o sea, de Mm, dejarme llevar, básicamente eso, o sea, no ofrecer resistencias y dejarme llevar y entender que lo que viene, lo que está ahí es como que es mejor y es mayor. Y que hay que confiar nomás, hay que tener fe. Eso yo llamo de tener defini- fe. tener fe. Definitivamente, si hay algo que traspasas es mucha calma, mucha tranquilidad, mucha presencia. Y desde que hablamos ayer, yo ya lo noté, decir, qué lindo. Lo traspasas de verdad a través de la cámara, a pesar de que estamos a mucha distancia. Claro, de una Y esto punta a otra, ¿no? De Magallanes a Suecia, ¿a qué latitud to- estás tú? 60 por totalmente ahí. en otra punta. Ay, ya, ahí me pillaste, no lo sé. Te lo googleo después. Mm, ya. No sé qué latitud Yo estoy, estoy a pero sí sé que estoy 52, muy pero arriba. está A cerca del ver, círculo polar no, a ver, ártico. ya. Espérate, no, ya quiero saber ahora. A ver, latitud. Porque mira, Berlín está más o menos a la misma latitud de Punta Arenas, Estoy en 59. 59, ahí casi en el círculo. Yo estoy en 52, 53 capaz. ¡Ah, qué buena! Así que, pero de Mira, una nunca me punta a había la hecho esta otra. pregunta. Nunca me había hecho esta pregunta. ¡Ah! Está buenísimo. Estamos realmente casi de la punta a la otra. Del polo sur al polo norte. ¡Ay, qué loco! Y esto me lleva, bueno, lo que recién me estabas comentando, me lleva a preguntarte, ¿qué representa la libertad para ti hoy? Ay, yo creo que de los valores que tengo es el más importante, así. Son dos cosas, la libertad y el tiempo. Son las dos cosas más importantes que tengo. No tengo muchas otras cosas más que eso, o sea, tengo Mm. básicamente esas dos, pero yo las considero el bien más valioso que puedo llegar a tener, así, de verdad, de una forma absoluta. Por ¿Tú ejemplo, sientes hoy que poder. alcanzaste esa expresión de libertad total, la que tú estabas buscando? Sí, pero yo siento que capaz que hay barreras internas que aún, aún me van a tocar sacarlas de alguna forma, porque yo creo que todo lo que yo camino hacia afuera, yo camino hacia adentro. Entonces, en ese tiempo ha sido como que un viaje interno muy, muy profundo y que me permite eh, permitirme tener más libertad, porque la libertad está ahí, pero uno a veces no se permite apropiarse de ella completamente, Mm, porque eso mm, significa soltar también lo que es fijo, ¿entiendes? Entonces, claro, para tener ese nivel de libertad, yo tengo que tolerar un nivel de inseguridad en muchos aspectos. claro. Son dos lados de la misma moneda. Mm. Entonces, pero para mí es el bien máximo, es lo que yo cuido así con mucho cariño y de pensar cómo mantener esa vida sin tener otra vez que canjear mi libertad
los medios de Ujú. subsistencia. O sea, eso yo encuentro un poco injusto. Me encanta. Oye, querida Laura, y bueno, es que no me imagino, obviamente, que no me lo imagino de otra manera. O sea, si estás tanto tiempo contigo misma, si estás tanto tiempo en la naturaleza, o sea, siento que no hay forma en que no estés trabajándote constantemente. Y, y claro, quisiera saber si es que, ¿qué cuentos te has tenido que contar? A propósito del nombre del podcast, Ujú. ¿qué cuentos te has tenido que contar para llegar hasta donde estás hoy? O para desarrollar estos tremendos ovarios que tienes y prácticamente haberte salido del sistema. ¿Cómo te construyes hasta llegar a ese momento? Oye, qué buena pregunta. Em, yo creo que primero uno tiene que no tener miedo a enfrentarse, ¿no? A enfrentarse con sus sombras, a entenderse con sus miedos, porque los miedos están ahí, pero hay que mirarlos así en la cara, en los ojos y entender qué son esos miedos, qué representan, si son miedos reales o si son miedos que uno los piensa ahí en su Impuestos. cabeza también, o si son miedos que otras personas o alguna cosa cultural se te proyecta en ti, por ejemplo, que es muy peligroso que una mujer ande sola. Yo no sé si es muy peligroso que una mujer ande sola. Incluso estadísticamente, el que más sufre violencia callejera no es la mujer, es el hombre. Y el hombre no deja de frecuentar esos espacios. Y Entonces yo las tuve personas que. que más viajan solas son mujeres. Vamos a aprovechar de pasar el dato. Ah, buen dato, no lo sabía, Mm, pero es bastante posible porque yo siempre las veo sí. ahí en terreno, entonces tuve que enfrentarme con esos miedos y entenderlos y entender hasta qué punto me sirven, hasta qué punto no me sirven. Hay una Mm, frase de Séneca que me gusta mucho, que es un filósofo griego, que es, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. uf, Y me gusta mucho total. pensar en eso, ¿entiendes? Entonces yo a veces pienso que, ay, estoy preocupada con eso, bla, ya, pero eso está pasando en ese momento. No, entonces yo estoy sufriendo en la imaginación, tipo, ay, estoy preocupada que el viento me puede volar la carpa. Ok, la carpa está volando en ese momento. No, no está volando. Entonces yo estoy imaginando ese miedo, ese miedo. El único elemento que tengo en ese momento es un viento que no es un viento de piso, es un viento alto, o sea, yo lo escucho, pero él no me toca, y una carpa bien armada, o sea, estamos en perfectas condiciones para lidiar con el clima. Y si no, yo voy a Bien. tener que salir de acá, ¿entiendes? Pero eso de imaginar situaciones de miedo y dejarse amedrontar por los propios pensamientos, eso fue algo, fue un ejercicio constante y para mí es un ejercicio de argumentación lógica. Entonces, por ejemplo, con el tema de ser Buenísimo. mujer, Sí. si vas a ver estadísticamente, el lugar donde la mujer sufre violencia en la mayor parte de los casos es en el ambiente doméstico y es con personas conocidas y las mujeres no dejan de casarse y no dejan de vivir con otras personas en la casa Uf. porque existe ese riesgo. Entonces, cuando yo me quise casar, nadie me Wow, dijo, Laura. cuidado, te pueden asesinar. Muchas mujeres son asesinadas por el exmarido. Nadie te dice eso, pero vas a hacer un sendero. Ay, te vas a quebrar una pata. No sabremos si voy a quebrar una pata. No, me muero con los ejemplos que nos has traído. No, no puedo Claro, vivir de mira. miedos y más claro, yo no puedo lidiar con un dato que no es real. Oye, pero es que me has volado la cabeza con el ejemplo tan tangible a la sociedad común, me refiero porque no todos, Sí, la mayoría estamos en una sociedad común, ¿cierto? Y ujú, claro, cuando alguien anuncia su casamiento, por ejemplo, nadie va y le dice, ujú, oye, pero tú sabes que la mayoría se divorcia. Si vemos las estadísticas, la mayoría de las personas se divorcian. No te casas. Nadie hace eso. claro. Al contrario. Tienes toda la razón. Es que me ha explotado la cabeza con estos ejemplos más
cercanos culturalmente a Ujú, lo que vivimos diariamente, que nos pasa mucho a los que viajamos y, por ejemplo, obviamente a mis 35 años muchos dicen, bueno, y cuando va a tener hijos y que no sé qué y ujú, que no sé cuál, esas típicas cosas. Y cuando uno hace algo distinto, por ejemplo, si eh, decidimos irnos a mochilear el mundo, ujú, son muy poca gente la que te dice, qué bueno! Como una celebración. Pero si ujú, te dan un aumento en tu puesto de trabajo, es una celebración. ujú. Si, Sí, si te casas, es una celebración. Pero si decides, no sé, lanzar un podcast, es un es tipo, buena no, onda. claro, claro, es tipo, no, pero ¿qué vas a hacer con eso? No, voy a hacerlo nomás, tengo que hacerlo. Después Cuando nos veo. salimos de los logros como tradicionalmente celebrados, Ujú. se escucha mucho menos el aplauso. No, entonces eso fue el trabajo interno, creo que más que nada que tuve que hacer con mis propios pensamientos, porque Ujú. esas voces de miedo y de no hagas uno las tiene incorporadas también, entonces uno tiene que aprender a dialogar con esos seres y Qué tenerlos bueno, le ahí diste luz. cortitas, Dal, cortitos, sí. tenerlos cortitos. Le diste luz a tus miedos, los viste de frente. Qué buena. Me encanta. Oye, Laura, y para ir terminando ya, Ujú. porque se nos ha pasado la hora muy rápido, quiero preguntarte o quiero pedirte, ¿qué le dirías tú a una persona que está sintiendo este mismo llamado? Quizás no de irse a vivir en una carpa, pero de dejar su trabajo, por ejemplo, y de empezar un camino totalmente diferente a lo que se supone debería ser. ¿Qué le dirías tú? Yo le diría, hazlo, hazlo, no, no hay otra cosa que atender a los llamados que vienen del corazón. Y son los momentos que al fin que uno se siente más feliz, más realizado. La mayoría de los miedos que uno tiene son de cosas que no le van a pasar en la vida, son miedos imaginados. Y lo peor que puede llegar a pasar es que uno vaya y después se devuelva, pero por lo general siempre está la posibilidad de volver y ahí uno vuelve con más historias y con otro Mm, equipaje de vida y con otra mochila, pongamos de esa forma. ujú, Entonces, no hay en dónde perder si uno se arriesga a un cambio. cierto. Incluso si uno llega a la conclusión de que no era eso. Total. Qué Porque bueno ahí que lo planteas. cuando uno vuelve, si tiene que volver, dice, ya, pero volví, pero ahora tengo clarito que era eso acá que yo quería y no era el otro me Exacto. queda como experiencia. Exacto. Lo que más coinciden las personas que han pasado por este podcast es que al final del día las experiencias lo son todo. Y volver no significa fracasar. Y me No, es encanta que solo cada otra uno de vuelta. ustedes lo traiga de vuelta y de vuelta y de vuelta, porque cada vez se nos va quedando más aquí dentro de que no es un fracaso. Oye, Laura, ¿tú tienes proyectos? Aunque yo sé que vives el día a día, pero tienes más Ujú, proyectos que estás en el parque 42 y me dijiste que hay sí, 47. sí. Bueno, mi proyecto número uno es lograr seguir viviendo de esa forma nómada, de no tener que tener una dirección, de no tener que tener una casa. Este año tengo algunos desafíos importantes en ese sentido. Por ejemplo, tengo que hacer algunos tratamientos de dientes que me exigen que esté más tiempo en algún lugar. Ok, Entonces, es un desafío de la vida nómada, por ejemplo. claro. También voy a estar un tiempo con mi familia y todo, pero mi objetivo mayor es lograr trabajar de forma como sazonal por temporada, para Ujú, tener la temporada de verano en el desierto, trabajando en el Ojos del Salado, y tener la temporada de ok. invierno para esquiar, que es una de mis grandes pasiones. Entonces, mis Ajá, ganas serían mira. como que lograr configurar mi vida por un tiempo así, tener mi verano en el desierto y el invierno en la nieve. Y ese año, de forma así más corta, tengo el plan de escribir un libro sobre el proyecto, lo que voy a hacer cuando esté en Brasil, que es un libro más reflexivo, no es tanto sobre anécdotas de viaje, va a ser
Capaz que va a tener muchos de los puntos que están acá en el Uf, podcast, van a salir en el libro, uf, que es ya tengo justamente para ganas. tratar temas sensibles ahí, no sé, el miedo, la inseguridad, la confianza, la fe, el optimismo. Quiero tratar algunos temas ilustrados con historias de viaje, pero hacer como que de una forma más reflexiva, más Un filosófica, camino sí. transitado. Sí. De todas maneras, me parece una idea excepcional. Así que toda la energía, toda la buena vibra para ese proyecto. Y él parqueando va a tener sus hermanos en algún momento, pero aún falta terminar el parqueando, pero va a tener sus hermanos, sí. Queda poquito. Debe ser nostálgico también. Sí, por eso voy despacio. Sí, bueno, qué espectacular. Laura, para cerrar, quiero preguntarte algo que le pregunto a todos mis invitados y es lo Ujú. siguiente. Si te encontraras con la Laura del pasado, esa que había Mm, decidido mudarse a Chile buscando oportunidades de trabajo, si te encontraras con ella cara a cara hoy en día, ¿qué le dirías? qué buena pregunta. Me emocionaste acá de pensar así en ese encuentro. Qué lindo. Pucha, yo le diría que viene mucho más de lo que ella espera y por un camino muy diferente, pero que yo le contaría que viene algo muy grande, pero que ella no sería capaz de imaginárselo hasta que se lo viviera. Yo cuando vine a Chile, yo tenía la sensación de que sería un cierre de muchas cosas. Yo venía con esa sensación. Yo soy una persona muy intuitiva, pero yo no sabía cierre de qué, porque yo me veía en un momento muy bueno con la educación y todo eso. Entonces yo no sería capaz de imaginar lo que venía, pero venía algo muy grande y mucho mayor que de las cosas que yo estaba aceptando. Pero tendría que ser capaz de dar el paso. No, Qué pero me espectacular. gustó mucho esa pregunta. Muy buena. Qué lindo, y me encantó tu respuesta, y me encantó tenerte. Laura, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Quiero agradecerte enormemente primero por contactarme y por querer contar tu historia. Definitivamente hay mucho valor que nos estás entregando el día de hoy. Estoy fascinada con lo que me cuentas, con tu camino transitado, por tu aprendizaje también. Y claro, estoy segura que muchas de las personas que te escuchan hoy en día, incluyéndome, estamos sintiendo esa vocecita interna que nos dice, yo también puedo hacer de mi vida algo diferente, yo también la puedo vivir a mi forma, a mi manera. Así que nada, tengo muchas solo palabras de agradecimiento. Si tú quieres Yo decir te algo que agradezco. haya quedado en el tintero, sí. No, quería más que nada agradecerte por escuchar, por querer compartir esa historia, por abrirme tu canal. Así que eso, muy, muy agradecida. De todas maneras, gracias a ti. Quisieras que la gente te siguiera, si eso es así, si te gustaría, te dejo el micrófono Sí, abierto y tú nos compartes dónde te pueden ir a seguir, a ver tus rutas, etcétera. ya. Mi página principal del proyecto es Parqueando en Instagram y aparezco como la expedicionaria. El Facebook solo como que replico el contenido entonces por Instagram y estamos. No tengo YouTube. Por Instagram. Ok, sí. De todas maneras, siempre dejamos los datos en la descripción del podcast. Ok. Ujú, ok. Así que a los que están del otro lado, les doy muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Yo espero que se hayan disfrutado este capítulo tanto como yo, tanto como nosotras. La Laura está en vivo y en directo desde su palacio. No puede ser más, Ujú. esto no puede ser más in situ. Espero que la tormenta no vaya tan fuerte, Laura. Espero que tengas un día más o menos tranquilo. Sí, sí. No va a mejorar en la tarde. Ujú.
Y bueno, así que nada, chicos, no se olviden de dejar su like si nos están viendo en YouTube, no se olviden de dejarnos su comentario. Si tienen alguna pregunta, estoy seguro que Laura estaría encantada de respondérselas, así que por favor, compartan también este episodio y denle pulgar para arriba para que sigamos llegando a más personas. Les dejamos un beso y un abrazo. Laura, a ti un beso muy grande Un a la beso. latitud 52 de Chile. Chao, Chao. gracias. Gracias. Recuerda seguirme en las redes sociales como Instagram, @bane.ontheroad. Puedes unirte también a mi newsletter en Substack bajo el nombre de Saltando el Charco. Y próximamente encontrarás mucha más información en mi sitio web. Un abrazo, chao.